Noches o tardes noches. Ya se nos está acabando el año, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Seguir adelante, ¿verdad? La fidelidad del Señor la hemos probado todo el año. Él ha tenido misericordia de todos nosotros porque aquí estamos todavía. Y lo seguirá teniendo porque Él nunca acaba, nunca termina. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Ninguna misericordia que hemos vivido durante este año ha sido la misericordia de ayer o del año pasado, nueva y fresca, porque Dios así es, de grande y maravilloso. No sé si tú le has agradecido a Dios por esa misericordia. Damos por hecho de que ya despertamos y estamos respirando, no hemos muerto y se nos olvida darle gracias a Dios. Por su misericordia abrimos nuestros ojos. No fue porque nos despertamos, fue porque Dios así dispuso. Y bueno, pues hoy estamos para terminar también la serie, Una Iglesia Modelo, que yo creo que por un año casi, ¿no? Casi un año Dios nos ha estado hablando, nos ha estado confrontando, porque yo también he temblado cuando Dios empieza a hablar y revelar su palabra, y es tremendo. Yo espero que este tiempo hayamos aprendido cosas nuevas y cosas muy interesantes que Dios quería mostrarnos. ¿Cuántos habíamos leído estos 2 capítulos de Apocalipsis? ¿Sí lo había leído usted? Parece que el Apocalipsis nos da miedo leer porque hay cosas que no entendemos y cosas que están muy terribles. Bueno, pero por algo están ahí, ¿no? Por algo Dios permitió que quedara eso registrado para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para nuestro conocimiento. No debemos tenerle miedo a leer la palabra de Dios. Ciertamente nos confronta, nos exhorta y nos regaña y nos pega duro, pero qué mejor que sea eso, ¿no? Y no que Dios nos permita vivir como nosotros queramos y vivir sin dirección, sin revelación, sin enseñanza, sin madurez. Sería todavía más terrible eso. Pues hoy con esta lección, hermanos, en esta última lección, que es muy especial, porque recuerdan ustedes la lección anterior termina con una escena donde Dios, completamente desagradado, con una iglesia que se había apartado de Él, un Dios totalmente airado, totalmente enojado por lo que la iglesia de la Odisea había dejado de hacer. En la lección anterior que vimos, es muy dura para una iglesia. Pero qué bueno que la palabra de Dios, vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 3, y específicamente el versículo 17, Apocalipsis 3, 17. Porque ahí terminamos nosotros de estudiar la vez pasada. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es muy duro escuchar esto para una iglesia. Pero la carta no termina ahí. Es muy especial para la lección de nosotros hoy, porque a pesar de que la iglesia de las 7 a las que les manda el mensaje es la peor, Dios aquí, con lo que vamos a estudiar hoy, nos está abriendo el entendimiento para ver
tan grande que es el amor de Dios, porque el versículo 18 dice, a ver, primero, ¿cómo sería el final de la iglesia de la Odisea y de muchos hermanos de las iglesias si esta carta terminara en el número 17, en el versículo 17? Repáselo usted con su vista nada más una vez. ¿Verdad que termina muy trágico? Gracias a Dios que no termina allí. Por tanto, yo te aconsejo, voy a leer los siguientes versículos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, esta lección número 23 se llama la Odisea de regreso a casa. ¿Cómo se llama la lección? La Odisea de regreso a casa. A pesar de que era una iglesia, o de las 7 iglesias, la más terrible, la más peor de estas 7, aún Dios así les muestra un rayo de misericordia. En estos versículos del 18 al final, es ese rayo de esperanza y de misericordia que Dios muestra a una iglesia que se ha perdido, a una iglesia que no sabe dónde está, a una iglesia que no sabe qué hacer. Es más, una iglesia que ni se dio cuenta que ahora se perdió. ¿No te parece que esto sea muy triste para una iglesia? Imagínate que nosotros, Casa de Oración Manzanillo, después de hacer tantas cosas, participar de las enseñanzas, de cursos, de capacitaciones, de servir, de pronto empecemos a hacer cosas buenas, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y que la desviación haya sido tan leve, tan tenue, tan así, no tan drástico, sino tan suave, que no nos hayamos cuenta y de pronto no sepamos qué hemos hecho. Esto suena muy terrible. Y yo creo que el Señor, al hablarnos a través de esta iglesia, es porque existe la posibilidad de que como iglesia nos perdamos. Existe la posibilidad de que tú y yo como cristianos también nos desviemos. Y por eso atender la palabra de Dios, que aquí dice a la iglesia, como una carta personal a nosotros, es muy importante porque podemos estar perdidos. Después de 22 lecciones, y esta que es la 23, yo creo que tenemos un panorama más amplio, más claro de lo que debemos hacer. Y yo creo que 2 palabras combinadas son muy importantes al estudiar estas 7 iglesias, y las palabras claves son imitar y evitar. Todo lo que hemos estudiado en este año acerca de estas 7 iglesias, Dios está animando a imitar, a guardar lo que todavía queda bien, pero evitar lo que los llevó a la condición que estaban.
y que ameritó que Jesucristo mismo dictara al apóstol Juan una carta especial dirigida al pastor y a la congregación. Este detalle es muy importante porque ahora que hemos estudiado estos mensajes, tenemos un panorama amplio, general, de qué es lo que nosotros como hijos de Dios y también como iglesia debemos imitar y lo que debemos evitar. Amén, ¿estamos bien hasta aquí? Muy bien. Como creyentes, tenemos todas las herramientas necesarias para poder ser un creyente modelo, para ser una iglesia modelo. Y yo le animo, le recomiendo que usted repase toda esta serie y la vuelva a meditar en ese tiempo privado, solo que usted tiene para presentarse delante de Dios. Vuélvalas a escuchar. Seguramente Dios le va a hablar en alguna otra área de su vida, si ya habló en otras. Seguramente Dios quiere darle entendimiento y otros aspectos en su carácter, de su manera de vivir, que a lo mejor Él no le están agradando, y Él quiere que usted cambie también esa actitud. Gracias a Dios tenemos herramientas para esto. 15, 20 años atrás no teníamos esta posibilidad. Ahora no puede usted decir, es que no tenía los recursos. Usted los tiene a la mano, y si en algo estos recursos nos deben servir, pues es para aprovechar esto que tenemos como alimento y que hemos compartido en estos tiempos. Porque cada lección nos ha confrontado. En cada lección Dios está detallando nuestra vida, nos está puliendo para que ahora seamos creyentes modelos, creyentes que se conducen de acuerdo a la palabra de Dios. A la iglesia más perversa, Dios le promete, versículo 22, al que venciere, dice, daré que se siente en mi trono. Y esto habla de una muestra de amor muy grande de Dios para esta iglesia que era la más mala. Que se siente en mi trono. Órale, que se siente en el trono de Jesús. A la iglesia más mala le dice esto. Es una muestra de su misericordia y de su amor tan grande. Alguien, aquí según la Biblia, se considera que se sienta junto al trono como una persona muy honorable, como una persona en quien el rey tiene la más alta confianza, la más alta complacencia también, una persona en su reino con quien comparte autoridad, digna de toda su confianza, alguien con quien compartir sus cargas y que pueden también encomendarles tareas con la seguridad de que lo hará con excelencia, si no, no estaría ocupando un puesto tan alto. Y Dios, después que le dice a la iglesia todos sus detalles y la condición en la que se encuentra, le dice, si tú te arrepientes, si tú corriges, si tú cambias, o si tú compras oro refinado, lino limpio, y si tú compras colirio, entonces yo te daré que te sientes conmigo en mi trono. Qué gran honor y qué gran privilegio para aquel que se arrepiente. No para cualquier persona. Para el que dice, no, yo estoy bien, y aún su testimonio dice lo contrario, para él no es esta palabra, esta promesa, sino para el que se humilla delante de Dios, reconoce su condición, clama por perdón de Dios, y Dios le perdona, lo levanta y lo sienta junto a su trono. Eso es lo que Dios va a hacer con aquellos que, escuchando esta palabra, la apliquen a su vida.
la vivan en su corazón. Entonces Jesucristo con estas palabras anima y exhorta a la iglesia a que puedan ellos ocupar ese lugar. Un lugar que a lo mejor un tiempo tuvieron cuando esta iglesia vivía en los caminos de Dios, cuando esta iglesia hacía la voluntad de Dios. Dios le está diciendo, te puedo volver a poner en tu lugar, pero arrepiéntete. Viendo a simple vista esta promesa que Dios le hace a esta iglesia, pareciera que es un poquito injusto. Como las diferentes iglesias, también Dios les promete ciertas cosas, pero esto que le promete a esta iglesia es inimaginable. Una iglesia, un creyente que pueda estar con Jesucristo reinando con autoridad y la confianza y con la complacencia de Dios. La Odisea, la iglesia más terrible, recibe esta promesa. Habían hecho tanto daño a las iglesias, habían hecho tanto daño a los creyentes, que podíamos esperar que Dios terminara pronunciando solamente una sentencia de muerte, de castigo y de condenación. Sin embargo, Dios promete totalmente lo contrario. La única palabra de advertencia que Dios le da a esta iglesia es: te vomitaré de mi boca. Terrible también, que no lo dijo a ningún otro, que expresa y evidencia la terrible condición con esta sola frase. 3 palabras: te vomitaré con mi boca. Con esa palabra Jesús está diciéndole la terrible condición en la que se encontraba. Dentro de toda la condición terrible de esta iglesia, es la única advertencia que Dios le dice. Lo demás que leemos aquí son oportunidades de bendición si ellos se arrepienten a la voz del Señor. Eso muestra entonces que nosotros como creyentes llegamos o podemos llegar a desviarnos. Y cuando esto sucede, podemos en esos momentos experimentar uno de los mayores muestras de la misericordia y el amor de Dios, cuando Él nos da la oportunidad de volver. ¿Cuántos han tenido ese momento en su vida, ahora que son cristianos? Hemos fallado terriblemente a Dios. Nos sentimos terriblemente mal. No tenemos ni cara para levantar nuestra oración a Dios, porque le hemos fallado vergonzosamente. Pero cuando al fin Dios nos dice: yo te entiendo, vuelve, no te condeno, que le dijo a la mujer adúltera, vete, pero no peques más. Esa es la condición de Dios para cuando nos volvemos terriblemente malos. Pero también en esos momentos es cuando más experimentamos la profundidad de la misericordia y del amor de Dios. Y esto es algo que no tiene precio. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor, ¿para con quiénes? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los buenos, Él murió por los malos, y nosotros éramos malos, éramos pecadores. Ese amor está reflejado en esta iglesia de la Odisea. Estos últimos versículos que acabamos de leer son una conclusión, escuche bien, es una conclusión, pero no solamente a esta carta, sino una conclusión a las 7 iglesias, a las 7 cartas. Porque Jesucristo comienza a mostrar más que el castigo o su ira y su juicio, muestra un mapa, escuchen bien esto, muestra un mapa para que los perdidos puedan regresar. Dios está dando instrucciones para que pueda volver
Como aquel que está perdido, necesita orientación, necesita información, necesita instrucción. No puede volver simplemente con una ilusión, con una emoción o un deseo. Necesita que alguien lo oriente, que alguien lo dirija. Y lo que hoy vamos a estudiar es precisamente ese mapa que nos va a ayudar. Si acaso no estamos perdidos hoy, que nos pudiéramos perder más adelante, usted tenga instrucciones precisas de cómo regresar a casa. ¿Amén? ¿No le gusta esto? Sí, Dios nos previene, porque además pues no quiere que nos perdamos. No quiere que nos dejemos engañar creyendo que todas las cosas están bien. Entonces, Dios quiere mostrarnos, entonces esta instrucción. La iglesia de la Odisea ya no sabía ni dónde estaba. Se había perdido completamente, se habían extraviado de la fe. Y cuando nosotros pensamos acerca de los perdidos, pensamos en los que están allá afuera, pero ¿a quién no se está refiriendo a ellos? Se está refiriéndose a una iglesia que se ha perdido. Aquellos ya están perdidos. Y algún día, si escuchan el evangelio, que usted también les va a hablar, ellos pueden encontrar el camino para venir al Padre y ser salvos. Pero tristemente, hermanos y creyentes de la iglesia se han perdido, se han extraviado de la verdad, se han extraviado de la fe. Ahora, no es una perdición de condenación. Estamos hablando de una perdición de extraviarse, desviarte, apartarte del camino. Los creyentes se pueden perder, se pueden extraviar. Tenemos el peligro, tú tienes el peligro, yo tengo el peligro de extraviarme también. La gente del mundo ya está perdido, nosotros tenemos el peligro. Si hacemos caso, esto no va a suceder, pero si no hacemos caso, entonces también nos vamos a perder, como le sucedió a la iglesia de la Odisea. Y no estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de extraviarnos, de perder la dirección, de perder el rumbo. La palabra perdido se deriva de una palabra que se dice apoluni. Es la unión de dos palabras. Es apo, que quiere decir estar fuera o separado, y lumi o lumos es morir o desfallecer. Entonces la palabra perdido quiere decir morir o desfallecer por separarse, o morir o desfallecer por estar fuera. Esto quiere decir la palabra perdido. Uno de los peores peligros de un rebaño es la separación. A lo mejor usted ha visto en algún documental cómo caza, por ejemplo, el león para comer. Encuentran una manada y lo primero que hacen ellos es dispersar esa manada, aislar al más chiquito, al más débil, o aún también al más grande, pero que se encuentre solo. Ya estando así solo, se vienen encima todos y fácil lo devora. Separar a los miembros más débiles, a los más jóvenes. ¿Saben qué, hermanos? La iglesia tiene su fuerza en la unidad. ¿Dónde tiene fuerza la iglesia? En la unidad. La iglesia, los creyentes, tienen su fuerza en el rebaño. Somos fuertes cuando estamos unidos, pero perdemos esa fuerza cuando nos separamos. Aun cuando sea algún hermano que ocupa alguna área de servicio muy importante en la iglesia, si por descuido, por indiferencia o por sentirse herido, se aleja, se dispersa, cuidado, porque ahí están los leones esperando para devorarlo. El peor error que un creyente comete cuando es herido por alguien en la iglesia es aislarse. Nunca debe usted hacer eso.
aislado, el enemigo trabaja con toda su libertad, porque usted no tiene protección, no tiene fuerza, no tiene vigor. Además está herido, infinidad de pensamientos surcan su mente y usted empieza a morir. Cuando usted se sienta lastimado o herido, acérquese más. Pida ayuda. No se aísle. Pida que oren por usted. Busque consejo. Esta misma palabra de perdido es la palabra griega que Jesucristo usa cuando narra la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando él vuelve en sí, dice la palabra de Dios, dice que, dijo, pero ¿cómo es que llegué a este punto? ¿Cómo es que vine a parar en este chiquero? Ahora imaginemos la iglesia de la Odisea, la misma condición, se había perdido. Se acordó cuando volvió en sí de la casa de su padre y dijo, en la casa de mi padre hasta el más pobre trabajador tiene comida y está saciado, y yo aquí estoy deseando comer las algarrobas de los puercos. Y dice la Escritura, por tanto me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón. Y cuando este hijo vuelve, yo siempre pienso en el corazón del padre que quedó partido cuando lo miró alejarse. Y yo creo que este padre, como todo buen padre, estaríamos muy anhelantes de que este hijo volviera. Y yo creo que este padre por las mañanas se asomaba por ese camino que lo miró partir. Y allá viene por lo lejos alguien que camina lentamente. Cuando se va acercando ve que está sucio, que está débil, que está greñudo, que está enfermo, y que por fin lo reconoce, dice la Escritura, que corrió a recibirlo. Y no solamente eso, sino que lo abrazó. No le dijo a sus criados, tráiganme agua y báñenlo porque huele muy sucio, muy feo, huele a puerco. No, dice que con todo eso lo abrazó. Así es como lo hizo precisamente con nosotros. Nosotros no olíamos bien cuando Jesús nos encontró. Y todavía no solamente corrió, no solamente lo abrazó, sino que lo besó. Y para mayor misericordia, gracia y amor, manda hacer una fiesta. Ordena que le pongan vestido nuevo, calzado nuevo y anillo en su dedo, y que maten al becerro gordo. El hijo dice, el mayor, ¿y por qué haces todo esto? Porque por este hijo que te malgastó tu herencia. Dice, porque este hijo había muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y ha sido encontrado. Esa palabra perdido, apoluni, es la misma palabra que Jesús usa aquí en esta parábola. Perderse significa no poder encontrar el camino de regreso. Significa confusión, falta de capacidad para encontrar dirección y de encontrar el rumbo. ¿Un cristiano tendrá el peligro de perderse o apartarse? ¿Sí o no? Sí, puede. Puede confundirse y no tener claro de encontrar una solución a sus problemas y aislarse. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo aquí no está hablando de los inconversos,
Está hablando a la iglesia de Corinto, que también tenían un montón de problemas en su iglesia, aparte de que era una iglesia inmensamente favorecida porque tenía muchos dones, pero una iglesia también que vivía un desorden. Y el apóstol Pablo le dice, yo tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva, también a ustedes de alguna manera los extravíe de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí está hablando de la posibilidad de que una iglesia se puede perder en el camino, de que un cristiano puede perder el rumbo, que puede extraviarse del rumbo. La iglesia de la Odisea se había apartado, se había extraviado, se había perdido, se había salido del camino de la unidad de la iglesia. No encontraba el camino de regreso, estaba confundido, no podía ver con claridad. Y por eso Dios le dice, compra colirio para que unjas tus ojos, o sea, para que veas. Hay algo en nosotros que nos gusta jugar a la orilla del camino, a la orilla del peligro. Por exceso de confianza a veces, o por un descuido, o simplemente por curiosidad. A ver qué tanto puedo alejarme sin perderme. A ver qué tanto puedo descuidarme, o qué tanto podemos acercarnos al pecado sin caer. Es como jugar al filo de la navaja. Y sin darnos cuenta, estamos coqueteando con el pecado, con las cosas del mundo, nos estamos alejando de Dios. Sin darnos cuenta, nos encontramos desviándonos, extraviándonos del camino. Hasta cuando el hijo pródigo ahí sentado empezó a volver en sí, como a despertar, a darse cuenta de su condición triste, dice, volviendo en sí. Puede haber un riesgo de que ustedes o yo podamos llegar a una condición donde de pronto estemos despertando a la realidad de nuestra condición y digamos, ¿por qué estoy aquí? En esta disciplina, ¿por qué tuve que provocar esta situación? La Odisea ni siquiera se había dado cuenta de que estaba perdido, sino hasta que Jesucristo viene con este mensaje y les habla de su condición. Estar tibio, entonces, es no saber dónde estás, es no saber que estás perdido. Y la verdad es que ninguno de nosotros se pierde o se aparta cuando estamos cerca del Padre. Pero cuando comenzamos a separarnos de Dios, nos comenzamos a perder. Cuando tratamos de jugar al filo de la navaja, estamos arriesgando nuestra vida y nuestra relación con Dios. Puede ser que a lo lejos veamos la comunión. Puede ser que en el camino podamos ver también el camino de regreso a casa y digas fácilmente, bueno, yo puedo volver cuando yo quiera, pero te estás alejando más de Dios y más difícil será tu regreso. Cuando has hecho de tu vida ya un desastre, tu vida es una madeja de hilo que no le encuentras la punta y dices, ¿cómo fue posible que llegué hasta esta condición? Cuando jugamos con cosas espirituales, comenzamos a alejarnos cada vez más y cuando nos damos cuenta estamos totalmente perdidos. Y además, sin saber cómo regresar. Es una desviación que comienza muy disfrazadamente
muy sutilmente, muy tenue, no es un desviarse drásticamente, como yo decía en una de las enseñanzas, es una bifurcación de camino, no es un cruce de camino. En una bifurcación parece que son paralelos y parece que es el mismo, pero está llevándote a destino totalmente distinto. La iglesia de la Odisea dejó de agradar a Dios. Además pensó que hacerse rico y decir no tengo ninguna necesidad de nada, ellos no sabían que eso era ofensa para Dios. Y cuando la iglesia escucha este mensaje de Jesucristo y le dice te vomitaré de mi boca, esto les causó un pánico a ellos. Se dieron cuenta al final su triste condición y dijeron, pero entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos ha pasado? ¿Sí? Tal vez tú hoy mismo no estás perdido, pero un mapa te puede servir para si algún día te pierdes. ¿Cuál es el mapa que Jesucristo ofrece a la iglesia de la Odisea y a aquellos hermanos que se pierden? Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, ¿cómo dice ahí tu Biblia? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Tres cosas, tres directrices del mapa que Jesús quiere ofrecer a la iglesia de la Odisea y a nosotros. Dice que de mí compres. Tres cosas tiene que comprar. Primero, oro refinado, para que en verdad seas rico. Vestiduras blancas y colirio para los ojos. Pero dice, por tanto, en vista de tu condición, de lo que ya te dije, de cómo estás, yo te aconsejo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado estas palabras del Señor? Yo te aconsejo. ¿Sí? Que no hagas eso. Que no vayas a tal lugar. Te aconsejo que me busques. Te aconsejo que abandones esa actitud, que abandones ese pecado, que te alejes de esos amigos que no son amigos. Te aconsejo, te doy una instrucción para que no te pierdas. Te aconsejo que cambies, que hagas esto, que hables o que calles. La palabra aconsejar es una palabra griega que dice zumboleo, que significa una recomendación, una indicación, y antiguamente se usaba esta palabra para recetas de cocina. Usted entiende lo que es una receta. Le da usted la lista de los ingredientes de cómo preparar un rico platillo y le da las instrucciones de cómo debe usted hacer la combinación. Pues esto es lo que precisamente Jesús está diciendo a la iglesia. Te aconsejo que atiendas esta instrucción. Y primero le dice que de mí compres. ¿Compres qué? Oro refinado, vestiduras blancas y colirio para los ojos. Oro refinado en fuego para que seas rico. La Odisea estaba acostumbrada a comprar todo con dinero. Estaba acostumbrado a arreglar lo natural con lo natural y lo espiritual con lo natural. La gente en general, allí en la Odisea, tenía un afán desmedido por el oro. En todo querían tener oro, en sus cuadros, en sus adornos, en sus alhajas, en sus vestidos. Y la mayor producción de oro que tenía Esmirna, según aprendimos la lección anterior, la compraba la Odisea.
Por eso era una iglesia, una ciudad muy rica y también una iglesia muy rica. Recuerden que era una iglesia que tenía miles de miembros, a diferencia de Esmirna, que tenía 40 o 50 hermanos y que además eran pobres. Estos eran ricos y por eso estaban acostumbrados al oro. Y por eso dijeron, nosotros estamos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Jesús, para decirles, pues mira, yo conozco tus obras, yo estoy enterado de tu condición, yo sé lo que te está pasando, estás engañado, porque no solamente estás frío, estás tibio, y por eso te voy a vomitar de tu boca. Por eso te aconsejo, atiende la instrucción, compra oro. Te aconsejo que de mí, escuche bien, de mí. Jesús está diciendo, nadie más vende ese oro refinado. No está en Coppel, no está en el banco, no está en ningún otro lado. Ese oro solamente yo la vendo. Si tú quieres en verdad ser rico, como has dicho en tu presunción, engañosa y perdida, pues ven y compra oro de mí. Oro refinado. El oro, principalmente en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a la fe. ¿A qué se refiere oro en el Nuevo Testamento? A la fe. Una fe refinado, o sea, una fe purificada. Esto quiere decir una fe purificada en fuego. Un oro refinado en fuego resulta de las aflicciones, de las pruebas, situaciones complicadas que tenemos en la vida. Lo primero que la iglesia o el creyente pierde es la fe, porque ya no va a comprar de Jesucristo su fe, lo va a comprar en las cosas del mundo, en lo material. Por eso Dios le dice, compra de mí oro refinado. El oro del que habla Jesucristo en esta carta es la recuperación de la certeza y de la seguridad en la fe. Oro refinado en fuego es fe en Dios. Cuando tenemos confianza en Dios, estamos comprando oro refinado en fuego. Pero cuando confiamos en nuestras capacidades, en nuestros recursos, y buscamos nuestras propias soluciones, cuando buscamos en el dinero o en el préstamo, estamos dejando de confiar en Dios. Estamos dejando de comprarle oro a Dios. El consejo es entonces, mejor deja esas fuentes, esos recursos, y ven, compra de mí el oro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos. Eso está hablando de pruebas, de aflicciones, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a ¿qué? A prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos quieren oro refinado? ¿De veras? ¿Sabes qué estás pidiendo? Mientras el oro es más refinado, es más puro, ¿sí? Porque puede haber oro mezclado con basura, con otras cosas. Pero el agua purificado en fuego está hablando de la fe que resulta de las terribles aflicciones que sufrimos en la vida. Cuando permanecemos, cuando seguimos confiando en Dios,
a pesar de que la noche esté tan oscura, a pesar de que como que todo está perdido, a pesar de todo el mundo al revés, si tú permaneces fiel, ese es oro purificado en fuego. Y Dios es lo que quiere que nosotros tengamos. Oro refinado en fuego. ¿Todavía quieres oro purificado en fuego? Preparémonos entonces, porque estamos diciéndole, Señor, enciende más el fuego entonces. ¿Se acuerdan de los jóvenes hebreos? Calentaron el horno 7 veces más. ¿Salieron purificados los jóvenes? Claro. Ni siquiera su cabello se chamuscó, ni su ropa olía a humo. Su fe fue probada. Oro puro. Y eso es lo que Dios desea de cada creyente aquí en la iglesia de Manzanillo. Y yo no sé si tú ya entendiste la razón de tus aflicciones. El problema de muchos de nosotros es que le corremos a las aflicciones. No nos gustan los problemas, no nos gustan las tribulaciones. Sufrimos algún agravio, alguna ofensa y le corremos. Y no nos damos la oportunidad de madurar al lado del hermano quien Dios me puso. Dios quería tratar con mi carácter y si yo le huyo, yo sigo con el problema de siempre. Porque no me dejé tratar por el Señor. Entonces no le huya. Aguante, tenga paciencia. Dios está trabajando. ¿Y sabe qué le puedo decir? Él sabe muy bien lo que está haciendo en tu vida. Después de todo eso, tú vas a ser el creyente más beneficiado. No prosperado en lo material posiblemente, pero hasta en eso Dios te va a bendecir. Pero espiritualmente, tú vas a madurar más pronto. Vas a conocer al Dios verdadero, que es tu Padre. Y vas a estar enormemente agradecido con Dios. Porque a pesar de todo, Él nunca te ha abandonado. Amén. Fe purificada es la que le ha sido quitada las impurezas por el fuego de las aflicciones. Si este es el proceso, si esto tiene que ser así, pues entonces mejor preparémonos para que no nos tomen de sorpresa las aflicciones o las pruebas. Démoslo por hecho de que así va a ser y que es un trato amoroso de Dios a nosotros, que nos está moldeando, nos está limpiando para que seamos oro puro, refinado en fuego. Amén. Además, mis hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Ok, ¿qué necesitamos? Fe. ¿Y cómo debe ser esa fe? Purificada. ¿Y cómo se purifica? Caemos en lo mismo, ¿verdad? En las aflicciones, en las pruebas. Entonces, bienvenidas las pruebas, porque estas nos purifican y nos limpian. Quita toda la basura de conceptos propios, aún de sentimientos y emociones que luego mezclamos, que además es peligroso hacer esa mezcla. El primer paso entonces para volvernos de donde nos hemos perdido o nos hemos alejado de Dios es recuperar tu fe. Es decir, dejar el oro del mundo. No estoy hablando del oro material. Si tienes, qué bueno. Pero mire, es un oro espiritual, la confianza. Tienes que retomar la confianza en Dios. Estar totalmente convencidos y enterados y dar por hecho que las pruebas van a venir, pero que también el Señor va a purificar tu fe para que sea un oro refinado en fuego. Requiere de aguante, requiere de paciencia,
Y requiere, además de todo eso, estar contento. No quejumbroso, no renegando, no lamentando, no acusando, no reprochando a Dios, sino decir, Señor, duele, pero gracias. No entiendo, pero algún día entenderé, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? No sé, pero gracias que tú estás trabajando. Esa sería la mejor actitud que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Entonces Dios trabajará con más tranquilidad y con más prontitud nos sacará de esa situación porque hemos aprendido la lección. De otra manera, la maestra ve al alumno que no aprendió las unidades o las asignaturas del año, pues lo va a tener ahí otra vez en primero 3, 4, 5 años hasta que al fin aprenda. Y así también Dios. Si nos negamos al trato de Dios, pues ahí vamos a seguir 10, 15, 20 años. Que no es normal para un creyente que en verdad ha creído en Cristo Jesús y confía en Él. Una de las principales razones por las que el creyente se pierde es porque huye a la aflicción. No le gusta sufrir. Luego le dice también a la iglesia, compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nadie más vende estas vestiduras blancas, solo Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, perdieron el camino, se extraviaron. ¿Sí? Lo primero que se hizo evidente en ellos es que se miraron que estaban desnudos. Se descubre su pecado y a partir de allí lo siguiente que sucede en ellos es que cambiaron de comportamiento. Primero, tratan de esconderse. Cambia su comportamiento. Génesis 3, 7 y 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí hay 3 cosas importantes que nos muestran cómo es que ellos cambiaron de comportamiento. Primero, dice que conocieron que estaban desnudos. Esto no había pasado antes. Segundo, cosieron delantales con hojas de higuera. Nunca se habían cubierto antes. Y tercero, se escondieron de la presencia de Dios. El pecado hizo evidente un cambio de comportamiento en Adán y Eva. Antes no había malicia en ellos, no había pecado en ellos, andaban libres. Pero una vez que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se escondieron detrás de los árboles. Cambiaron su comportamiento. Buscan a través de su propia justicia cubrir su pecado. Entonces intentan acallar su conciencia que los acusaba haciendo cosas buenas para no sentirse tan malos. Nosotros reaccionamos igual que ellos. Cuando estamos perdidos, cuando perdemos la fe, y entonces hacemos ciertas cosas para tratar de acallar la conciencia que nos acusa. Por ejemplo, cuando una persona cae en un pecado, comienza a alejarse, lo primero que hace es hacer cosas buenas. El hombre que adultera con una mujer por primera vez, el remordimiento le hace llegar a su casa con un ramo de flores o una caja de chocolates. Cambia de comportamiento. ¿Para qué? Para callar su conciencia que le acusa. He sabido de esposos cuando cometen ese pecado, llegan a lavar ropa. Llegan y barren la casa y lavan los platos. ¿Para qué? Hacer cosas buenas, coserse delantales con hojas de higuera
para cubrir su pecado. ¿Para qué? Para que la conciencia esté tranquila. Sí, hice malo, pero también hago cosas buenas. No vaya a pensar, hermana, que cuando su esposo llegue con un ramo de flores, piensa que usted que él ya anda por otro lado, ¿no? Hacer esas cosas en sí no es malo. Lavar platos, barrer la casa, lavar la ropa. Si usted lo hiciera todos los días, su esposo estaría bien feliz. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, pero así es el comportamiento del hombre, cambia. Así como lo sucedió a Adán y a Eva. Llevar flores, lavar la ropa, lavar los trastes, no está mal. El problema el problema es cuando lo hacemos con una actitud de justificar un mal que estamos haciendo por allá afuera. Eso fue lo que la iglesia de Laodicea hizo. Estaban mal delante de Dios, intentaron hacer cosas buenas para callar esa parte que les evidenciaba su pecado. Por eso Jesús le dice a la iglesia, de mí compra vestiduras blancas. O sea, está diciendo, compra de mí pureza. Compra de mí santidad, buen comportamiento. Sé un buen creyente. Tus delantales no cubren nada. Evidencian tu bancarrota solamente. Jesucristo dice, compra de mí vestiduras buenas, limpias, blancas para cubrir tu vergüenza y que no se descubra tu desnudez. Habla de obras producidas no por cargos de conciencia, sino producidos por un corazón regenerado y un corazón que está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Y por último le dice, compra de mí colirio y unge tus ojos para que veas. La iglesia de Laodicea veía en lo natural, pero en lo espiritual su vista estaba nublada, estaba ciego. La ciudad de Laodicea tenía el orgullo de ser reconocido como en su escuela de medicina habían descubierto el colirio, que para ese tiempo era un remedio milagroso porque curaba cataratas, infecciones, visión borrosa, resequedad o ardor de ojos. Y allí aparentemente nadie estaba enferma de los ojos, pero Jesús miró a la iglesia totalmente enferma de los ojos porque no veían su propia condición. No se miraban a sí mismos. Se enorgullecían de que nadie allí estaba enfermo de los ojos, pero ellos estaban enfermos. Jesús dijo, no, tú has tratado de discernir las cosas en un ámbito carnal y natural, pero por eso estás ciego para discernir las cosas espirituales. Cuando le dice, compra de mí colirio para que unjas tus ojos, para que veas, lo que en realidad le está diciendo, recupera tu discernimiento. Porque aparte de perder la fe, aparte de perder la pureza y la santidad, pues también habían perdido discernimiento. No alcanzaban a diferenciar lo bueno y lo malo. Y hacían cosas buenas aparentando las cosas malas aparentando las buenas, para calmar su conciencia. Ahora, hay un discernimiento natural y hay un discernimiento espiritual. Cuando alguien te quiere vender un carro sin factura, ¿qué dice tu discernimiento natural? Ese carro está chueco. O que te dicen, firma esta hoja en blanco, tú dices, no hombre, es tu propia sentencia de muerte. Puede ser. ¿Sí? Tu sentido natural te dice, no lo hagas. La Odisea quería arreglar todo con un discernimiento natural, pero en las cosas de Dios no sirve ese discernimiento natural. El discernimiento espiritual nos ayuda para discernir cuando Dios nos está hablando y diferenciar esa voz, porque también nos habla la carne.
también nos habla el enemigo, también nos habla el mundo, y esto es todos los días. Tenemos que tener la capacidad de ver, de discernir quién está hablando. Para que en verdad agrademos a Dios, necesitamos entonces ungir nuestros ojos con colirio también, para tener ese discernimiento. La principal manera en que Dios hace saber su voluntad es a través de su Espíritu Santo. Tú puedes decirme, pastor, pero es que yo no tengo discernimiento. Puede estarte pasando dos cosas. O uno, no eres nacido de nuevo, o segundo, eres un niño. No has madurado. No has aprendido a discernir la voz de Dios. Y lo mismo, escuchas la voz del mundo y dices, eso está bueno, y haces aquello y te apartas del camino de Dios. Tenemos que tener una visión clara, y para ello pues hay que ungir nuestros ojos con colirio. La iglesia de Laodicea no tenía ese discernimiento para ver la diferencia entre lo malo y lo bueno. Cuando un creyente se extravía, lo primero que pierde es su fe. Segundo, pierde su pureza. Y tercero, pierde su discernimiento. No sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo recuperar entonces? Primero, recupera tu fe. O sea, la aplicación de tu vida. Recupera tu pureza y santidad acercándote a Dios, arrepintiéndote de tus pecados, y entonces recuperarás también el discernimiento. Y para esto hay que empezar a hacerle caso al Señor. O sea, obedecer lo que Dios te ha dicho. No empezar a oír la voz de Dios, sino hacer lo que Dios está diciendo. El Espíritu Santo siempre está hablándonos. Entonces quiere decir que hay que poner atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Todos los días Dios a través de su Espíritu Santo nos está hablando. Nosotros hacemos o estamos más entrenados porque hemos ocupado mucho más en escuchar la voz de los sentimientos, la voz de las emociones, la voz del pensamiento, la voz del mundo o la voz de la carne. Y muy poco hemos ejercitado nuestro oído espiritual para oír la voz de Dios. Dios también nos está hablando continuamente. El camino que tú vas a tomar ese día, la decisión que vas a tomar, lo que vas a hablar, con quién te vas a juntar, a dónde vas a ir, necesitas discernimiento para saber que esa sea exactamente la voluntad de Dios. Haciendo eso, aseguras que tú no te vas a perder, porque Dios te va a dirigir de manera correcta. Este es el mapa para el que se ha perdido. Recupera tu fe, o sea, aplica la fe a tu vida. Recupera tus vestiduras blancas, vive en santidad. Y tercero, recupera tu discernimiento. Empieza a escuchar, empieza a hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Sí? El versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Yo qué? Dos cosas hace Dios a los que ama. Reprender y castigar. Alguien dice que Dios no castiga a sus hijos. Aquí dice que Él castiga. ¿Cuántos han sentido la vara de Dios? ¿Sí? Hay algunos que ya se habituaron y no han reaccionado. Dice, es Dios. Bueno, así de fríos, de tibios, como esta iglesia precisamente. Eso es trágico. Los pastores en Palestina guiaban a grandes rebaños, más o menos entre 100 o 200 rebaños. Cuando una oveja se descarriaba del camino, el pastor tomaba una piedra que a lo mejor juntaba o llevaba en su morral y lo tiraba de manera que cayera al lado del que se está desviando.
Y la oveja entendida rápidamente regresaba al grupo. Pero cuando esa oveja no percibía la piedra o no hacía caso, entonces el pastor iba con su cayado y ándale en la mera cabeza, sonaba hueco, como en algunos de nosotros. ¿Cuánta piedra amontonada está ahí avisándonos Dios de advertencias de cosas que hemos hecho y no hemos hecho caso? Dios ha tenido que tomar su cayado y venir y órale. Entonces la oveja aprendió, ya no vuelve a desviarse. Dios nos da la palabra, nos da la advertencia, pero si no hacemos caso, entonces el Señor, por eso dice, ¿cómo dice el versículo? Yo reprendo, o sea, doy advertencias, pero si no haces caso, dice, yo también castigo. Porque nadie se va a burlar de Dios. Nadie. Y tarde o temprano, Dios va a tratar con nosotros si no hacemos caso a las advertencias de Dios. Y pareciera que a veces nos hacen sentir que somos los consentidos de Dios. Y eso no es verdad. Dios no tiene consentidos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y a los hijos los reprende y los castiga también. Yo reprendo y castigo, yo disciplino. Pero ¿qué más sigue diciendo allá adelante? Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿qué? Celoso y arrepiéntete. Y hemos hablado de la palabra celoso en lecciones anteriores, que significa un ardor o pasión. Lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia de la Odisea es que recupere su pasión por Dios. ¿Cuántos han perdido la pasión? En su matrimonio, por ejemplo. Entramos a la rutina, a las cosas comunes y se pierde esa pasión. Esa relación está fría. Lo mismo sucede en las cosas espirituales. Cuando hemos perdido la pasión, pues igual nos da venir o no venir a la iglesia, nos da igual cantar o no cantar cuando venimos, nos da igual servir o no servir, al fin que está ahí el otro hermano que sirve, y no tomamos acción, no nos apasionamos por Dios. Y a veces lo que estamos haciendo en el servicio del Señor también no lo hacemos con pasión. Lo hacemos por un deber, por una carga, lo hacemos porque nos pesa. Y tampoco esa es pasión. La iglesia de la Odisea estaba en esa condición. Se reunían sin pasión, cantaban sin pasión, servían sin... Era una iglesia. Y era mucha gente. Como para que se contagiaran entre ellos y se involucrara todo el mundo. Pero no. Eran unos pocos los que servían. Así como en las otras iglesias había un remanente, en la iglesia de la Odisea no había ni un remanente. Ahí todos estaban mal, todos estaban perdidos, no sabían qué hacer, no sabían cómo regresar. Por eso la única frase de advertencia que Dios les dice es que te vomitaré de mi boca, significa lo más terrible que también puede pasarle a un cristiano o a una iglesia. Aunque sea solamente una advertencia. Con eso termina todo. Por eso dice, recupera entonces tu pasión, tu celo, tu ardor, tu devoción, tu calor, tu fervor para mí. Vuelve a casa, dice el Señor, arrepiéntete. Y esta es una frase de amor grande de Dios para nosotros. Que vuelva en sí de su comportamiento, como el hijo pródigo que volvió a casa totalmente cambiado. Imagínate que el hijo pródigo regresara a su casa con la misma actitud. ¿Sí?
no solamente volvió al Padre físicamente, sino que también volvió su mente y su corazón al Padre. De nada serviría si el Hijo regresara a su casa con la misma condición de rebeldía con el que se había apartado de su casa. Y Dios le dice a la iglesia: sé pues celoso, cambia, recupera lo que has perdido: pasión, fervor, devoción, entrega. Cuando empezamos a extraviarnos, las primeras palabras de amor de Dios es: vuelve a casa. Oseas 14:1 dice: vuelve, oh Israel. Con esa ternura de Dios, con ese amor, vuelve a casa. Dios no es un Dios cruel, que cuando te ve que te has apartado, te está yendo mal, viene y todavía te azota. Te dice: vuelve a casa. Te lo dice con amor. ¿Tú crees que el padre quería que su hijo estuviera ahí junto a los puercos teniendo hambre? Claro que no. Su padre quería que su hijo volviera. El padre quería que su hijo no sufriera cuando lo vio partir, pero sabía lo que se iba a tener, ¿sí? Él no vino con ropa limpia, él no vino corriendo al padre porque no tenía ni fuerzas, no estaba limpio. Él venía sucio, oliendo a puerco, sus ropas eran rotas, su inmundicia de pecado lo había ensuciado todo. Y cuando el padre lo vio de lejos, dice que fue movido a compasión y a misericordia. Corrió, lo abrazó y lo besó. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15:20. ¿Sabe que Jesús no hubiera contado esta historia si el padre no hubiera sido bueno? Corrió, lo abrazó y lo besó. Y Dios así lo hizo con la iglesia de la Odisea. Así lo quiere hacer contigo y conmigo también. Cuando venimos a Él sucios por nuestros errores, por nuestros pecados, con nuestros andrajos espirituales, Él viene, nos encuentra. Cuando regresamos a Él, nos abraza y nos da un beso. Vuelve, dice el Señor. Quiero abrazarte, quiero besarte. Veamos que en ese encuentro no hubo reproches. No le dijo el padre al hijo: ya ves, si yo te decía, ¿para qué te fuiste? Es más, si te gustó eso, pues lárgate. Ahí es tu mundo, vete. No, el padre abrió sus brazos de perdón, y vaya que fue perdón abundante. Y no solo eso, le volvió a dar su lugar en su casa. Y además hizo fiesta. Y todos se gozaron. Porque este hijo había muerto, ha vuelto a vivir. Había estado perdido, ha vuelto a casa. Así es como Dios nos quiere a nosotros. Vuelva a casa cuando usted se pierda. Cuando le falle a Dios, no tenga vergüenza de venir. Él estará esperando, pero sí vuelva arrepentido, no con soberbia todavía, a lo mejor quejándose, diciendo de Dios: ¿por qué me tratan así? Arrepiéntase de su pecado y pida perdón a Dios, y de seguro Él será amplio en perdonar sus pecados. La palabra así lo dice. El Señor te dice: vuelve. Recupera tu lugar delante de Dios. La escena de la iglesia de la Odisea se vuelve todavía mucho más fuerte cuando leemos la condición en la que estaba la iglesia. Escuchen, en la escena del hijo pródigo, él venía. Aquí es una escena diferente en la iglesia, porque la iglesia es la que se había extraviado. Ellos como miembros estaban dentro y el que estaba afuera era Jesucristo. Con el hijo pródigo dijo:
dame lo que me pertenece porque me voy. Y aquí era, dame lo que me toca y vete. Porque ellos sacaron a Jesús de su iglesia, de sus alabanzas, de sus oraciones, de sus planes. Para ellos no necesitaban a Cristo. Eran ricos, se habían enriquecido y no tenían necesidad de nada. Habían expulsado a Jesús. Sería bueno preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? Y solo hay dos lugares. Uno, dentro de tu corazón, dentro de tu vida, o está afuera. ¿Está dentro participando de todo lo que tú haces? ¿O está afuera participando de nada de lo que tú haces? Muchos creyentes viven como la iglesia de la Odisea. Viven como creyentes que han expulsado a Jesús de sus vidas. Ellos toman control de su vida, se gobiernan solos, hacen sus propios planes, van y hacen, pero sin consultar a Cristo, sin tomarlo en cuenta. Ahora, Jesús está afuera, no mendigando que lo dejen entrar. Él está afuera porque nos ama. ¿Por qué Él está afuera? Porque nos ama. Él no se ha ido. Ahí está afuera. Si Él hubiera sido como uno de nosotros, Él hubiera tocado una o dos veces y se hubiera ido. Y nosotros estuviéramos totalmente perdidos para siempre. Pero Él tocó. Y otra vez tocó. Y otra vez. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Escuche, es Jesús tocando la puerta de su iglesia, de donde lo echaron fuera. ¿No era la condición terrible de esta iglesia? ¿No es la condición terrible de muchos creyentes también que no toman en cuenta a Dios? Que no se someten a su gobierno y señorío y viven las vidas como ellos se les antoja o les parece bien hacerlo. Es la misma situación. Están completamente perdidos. Si alguno oye mi voz, tomando la escena del pastor cuando sus ovejas en el campo, cuando una oveja se desvía, si alguno oye mi voz, Él está tocando. Y si abres la puerta, dice Él, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. No había un reclamo aquí tampoco. No había una recriminación tampoco, ni un regaño. Solamente está diciendo, tendremos comunión. Habrá perdón y estaremos juntos. Ese es el anhelo del Padre, que estemos juntos con Él. Pero no porque nos necesite. Él es suficiente por sí mismo, pero quiere darnos el privilegio y el honor de estar con Él, que a nosotros sí nos hace mucha falta. No podemos caminar sin Dios. No podemos valernos por nosotros mismos. Nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia. No valen delante de Dios. Por eso necesitamos a Cristo a nuestro lado. Amén. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una reconciliación. No tenemos que tener temor para volvernos a Dios entonces. El día que te pierdas o te extravíes, vuelve a casa. No tengas temor de volver. Él va a esperarte como el padre del hijo pródigo. Te va a abrazar, te va a besar, te va a decir, entra a tu casa. Te estábamos esperando. Qué bendición tan grande que tantas veces desperdiciamos. ¿Quién más podría decir eso a un pecador que se enfría o que se hace tibio? Dios no dice, ven y borrón y cuenta nueva. No, es borrón y borrón. No hay otra lista nueva.
porque nos invita a acercarnos a Él, suficiente para todos nuestros aspectos de la vida. Venid luego, dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tal vez ahorita no estás perdido. Tal vez no estás extraviado. No significa que no puedas estarlo más adelante. Guarda entonces este mapa para que sepas cómo regresar a casa. Si vuelves y te arrepientes, Él te perdona y te recibe con amor y con brazos abiertos. ¿No sería bueno terminar este año regresando a casa? ¿No sería bueno humillar nuestro corazón delante de ese Dios tan amoroso, que a pesar de nuestras horribles obras que tanto le han ofendido, Él nos abra sus brazos de perdón y nos diga, ven a mi casa? ¿Te parece que esto sea bueno? Ahí donde tú estás, tú conoces tu propio corazón. Pide perdón a Dios por los pocos o los muchos pecados que tú tengas. Compra vestiduras blancas para que te cubras y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Compra oro refinado, fe vibrante y fuerte, colirio para tus ojos para que disciernas y sepas diferenciar lo bueno de lo malo. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Dios más que nadie conoce perfectamente tu corazón. A este y a cada una de las iglesias le dijo, por tanto, o sea, por tu condición, por tu realidad en el que vives, yo te aconsejo esto. Toma el consejo de su palabra con seriedad. Dios todavía estando dando advertencias, todavía nos está exhortando, pero si no hacemos caso, su vara de castigo también está ahí presente, porque Él no puede pasar por alto ningún pecado. Él es un Dios santo y los que se acercan a Él deben acercarse con santidad, en la fe de Dios, con vestiduras blancas, con una visión clara. Con tu corazón humilde, humillado delante de Dios, pide perdón. Tal vez digas, pero es que yo no he matado a nadie, no he adulterado, no he tomado vino. Pecados que para la mente del hombre son grandes, pero que delante de Dios es lo mismo que mentir, robar, engañar, guardar rencor, tener odio, tener venganza, deseos de venganza. Pidamos perdón a Dios, humillemos nuestro corazón. El corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Como el padre del hijo pródigo está esperando nuestro regreso. Y esos brazos que están abiertos te están esperando a ti, hermano. Vuelve a casa. Camina, vive ahí cerca del Señor. Él ha dicho que si nos arrepentimos, nos dará un lugar junto a su trono. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas lecciones que hemos aprendido o hemos escuchado nos han hecho entender tu gran amor y tu corazón tan lleno de misericordia, Señor.
que no podemos ignorar, que no podemos pasar por alto, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser sensibles a tu voz, a tu Espíritu Santo que nos habla. Y ayúdanos, Dios, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Que no se quede en un bonito sermón escuchado, sino que sea vivida en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre. Limpia nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a vivir para agradarte, para honrarte, Señor, para obedecerte, para darte la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a su nombre. Vaya contento a su casa. Vaya feliz. Y prepárese porque viene otro año intenso. Dios nos va a seguir hablando seguramente. Prepare desde ahora su corazón. Amén. Que Dios le bendiga. Despídase de unos de otros hermanos en el amor de Cristo.